Hola, muy buenas tardes. Permítanme presentarme. Soy Aurelia Martínez Jaime, del municipio de Guanímaro, Guanajuato. Actualmente me encuentro estudiando en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEC. Me encuentro inscrita en la licenciatura en Derecho. Mi matrícula es 21006477. El módulo es Sociedades y Contratos Mercantiles. El reto es aplicación de la norma a los contratos mercantiles internacionales. Mi asesor educativo es el doctor Armando Llanos Mendoza. Bueno, hablaré de lo que son los contratos vía correo electrónico. Iniciemos. El hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del año 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio del mismo año del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosos. Con base en el caso expuesto de forma argumentada y fundamentación jurídica, responderé los siguientes planteamientos. Número 1. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Se realizó un contrato de compraventa internacional, ya que se efectuó un acuerdo de voluntades en países diferentes, y para sustentarlo podemos cerciorarnos en el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Derechos Aplicables a los Contratos Internacionales. Para este contrato de compraventa también podemos apoyarnos en el artículo 3 y el artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos y Compraventa Internacional de Mercaderías, mismos que se refieren a la compraventa internacional. 2. ¿El contrato se puede considerar de carácter internacional? Sí, ya que las partes involucradas son de estados diferentes. Las negociaciones se llevaron a cabo en los países ya mencionados y de acuerdo al artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Derechos Aplicables a los Contratos Internacionales, el contrato internacional es un acuerdo de voluntades que residen en los estados o países diferentes en los cuales se llevaron a cabo las negociaciones. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Existen diferentes contratos internacionales por medios electrónicos, como los celebrados y llevados a cabo en línea. Por ejemplo, tenemos el bronce y entre otros por profesionales y muchos más, pero sin duda alguna el contrato que identifico es el de la modalidad de contratos electrónicos nacionales e internacionales en su modalidad vía correo electrónico. Cabe mencionar que para esta modalidad encontramos algunas definiciones y regulaciones en el artículo 2, como en los subsiguientes de la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional del Comercio Electrónico de 1966. ¿Qué obligaciones
corresponden a cada parte por la suscripción del contrato. Podemos encontrar las obligaciones de quien vende en el artículo 30 y hasta el artículo 52 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Algunas de estas obligaciones de quien vende son entregar el o los objetos vendidos y documentación en las condiciones que estipula el contrato, así como en el lugar, fecha y plazo determinados en el mismo. Las obligaciones de quien compra las encontramos en el artículo 53 y hasta el 60 en la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Estas obligaciones son para ver precio en el lugar y fecha convenidos en el contrato. Cabe recalcar que si el comprador no cumple con sus obligaciones a tiempo, el vendedor puede fijar un plazo razonable para que lo haga. Las partes no señalaron legislación alguna. Entonces, ¿cuál debe aplicarse? Existen diferentes instrumentos internacionales enfocados en la regulación de los contratos internacionales, como son el Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, la Convención Interamericana sobre el Derecho aplicable a los contratos internacionales del 94, los principios del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado sobre los contratos internacionales del 94 y la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre el Comercio Internacional Electrónico del 96. No obstante, en este caso, los contratos de compraventa internacional de mercaderías, esto si nos apegamos a su artículo primero, mismo que menciona en qué situaciones aplica y por lo visto este es uno de ellos a resolver. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Considerando que el caso no menciona si el hospital ya pagó la mercancía y en dado caso que aún no lo haga, el hospital puede prescindir del contrato de acuerdo al artículo 73 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, que obtiene las dos razones por las cuales se puede resolver dicho contrato y el incumplimiento de las obligaciones de una de las partes, que es una de estas razones. En dado caso de que el pago sí hubiera sido realizado, el hospital puede solicitar una indemnización. Esto en lo dispuesto en los artículos 74 al 77 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercadería. ¿Crees que proceda la cancelación del contrato? Sí. Si ambas partes están de acuerdo en llevar la cancelación del contrato, sí es posible y también procede, ya que de acuerdo al artículo 29 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, cabe mencionar que si ambas partes no están de acuerdo, dicha cancelación se puede realizar y dejar sin efectos el contrato mismo que fueron planteados en la pregunta anterior. Cláusulas aplicadas al contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Collins & Phillips. Cláusula número 1. Descripción del objeto de contrato, así como las consecuencias en caso de que la misma no coincida con los artículos que debe recibir el comprador, que en este caso el Hospital Caminemos Juntos no recibió lo que le solicitó al laboratorio Collins & Phillips. En esta segunda cláusula debe estar muy especificado el plazo para que el comprador realice el pago, ya que no se sabe si el Hospital Caminemos Juntos
realizó el pago correspondiente al laboratorio Collins & Phillips. Cláusula número 3. Resolución de controversias. En caso de incumplimiento de ambas partes, puede negociar cómo solucionar el problema antes de iniciar con los trámites legales. Muchas gracias.